Buenos días. ¿Descansaron? ¿Durmieron? ¿Medio, mucho frío? Si no hay sueño, no hay aprendizaje, ¿no? Y entonces, eso sí lo dije en los anteriores, el sueño es un regulador emocional. Si uno no duerme bien, llega haciendo mala cara al otro día. Si uno no duerme bien, cualquier cosita le despierta el ángel y le contesta feo al otro. Si uno no duerme bien, pues todo el día va a estar viendo todo negativo. Entonces es importante aprender a dormir y es importante tener en cuenta el descanso. Si yo les pregunto a ustedes quién es Leonardo da Vinci, ¿qué palabras se le vienen a la mente de Leonardo da Vinci? Un genio, ¿cierto? ¿Qué más palabras? Artistas, ¿qué más palabras? Italia. ¿Qué más se nos viene cuando se nos viene a la mente de Leonardo da Vinci? Visionario, etc. Pero ¿qué tal si yo les dijera que Leonardo da Vinci era un iletrado? No estudió, no fue a la escuela, ni mucho menos cumplía horario, ni veía matemáticas, física, química, español, ni mucho menos religión. Era ilegítimo, porque no era un hijo de un matrimonio. Iletrado, ilegítimo, disléxico. Leonardo da Vinci era bipolar. Era un tipo bipolar que nadie podía entender. Un día estaba triste, otro día mal geniado, pero también era un tipo que sufría de déficit de atención. Y generalmente cuando hablamos de Leonardo da Vinci, lo primero que se nos viene es lo genio, lo grande. Lo primero que se nos viene es lo más importante que él hizo, pero no conocemos la parte que humana. Y la parte humana es que al pobre Leonardo da Vinci le tocó salir de Florencia, porque en Florencia estaban los grandes y no lo querían, y se fue para Milán. Y en Milán Leonardo da Vinci, siendo un pintor, le tocó dedicarse a organizar fiestas. Y entonces le pusieron a organizar una fiesta al más rico de la ciudad de Milán, y Leonardo da Vinci quiso hacer el ponqué más grande del mundo para 300 personas. Pero imaginen en el año 500, al día siguiente que hizo el ponqué o torta, no sé cómo le llaman ustedes, para 300 personas, llegó y la fiesta ya había empezado. Todas las ratas y alimañas de la ciudad se habían comido ya el ponqué. Y entonces al pobre Leonardo da Vinci en Florencia no lo querían porque no saben ni organizar fiestas, se le comieron el ponqué. Y entonces el pobre Leonardo da Vinci le tocó irse, salir corriendo antes de que lo agarraran y lo mataran porque no cumplió con la fiesta. Y entonces el pobre, todo el mundo lo miraba feo y le decía, ahí va el que no sabe organizar fiestas. Así como hacemos nosotros, ¿no? Ahí va el flaco ese que me ha engordado en estos años. Ayer decíamos, ¿no? ¿Se acuerda que íbamos hablando? Y entonces el pobre todo el mundo le decía, no sabe organizar fiestas, no sabe pintar, no sirve para nada. Y Leonardo da Vinci se encerró. Y se puso a pintar una de las más grandes obras de él. Y entonces convoca a toda la ciudad de Milán y les dice, no soy capaz de darle de comer a 3.000 personas, pero le doy de comer al Hijo de Dios. Y hace la última cena. Y es la obra que lo catapultó. Pero ¿qué encontramos en Leonardo da Vinci? Primero, observación, un tipo que observa, un tipo que está observando todo. ¿Qué encontramos en Leonardo da Vinci? Curiosidad. ¿Ustedes vinieron aquí por curiosidad o no? Dijeron, vamos a ver qué me dice, obligado, pero están en vacaciones, ¿no? Entonces, Leonardo da Vinci fue curioso, fue observador, porque tenía que observar el mundo, qué estaba aconteciendo. Pero Leonardo da Vinci tuvo que pasar sacrificios. ¿Cuántos sacrificios no pasaron algunos de ustedes por venir acá, no? Un paro, creo, de transporte para venir de Tarija y aguantar frío, ¿cierto? En el colegio La Salle, que frío. ¿Sí? Pero ¿qué más hizo Leonardo da Vinci? Perseverante, perseveró. El problema es que a nosotros nos enseñan siempre a ser los mejores y nos enseñan que todo es perfecto y resulta que en la vida nada es perfecto 100%. En la vida todos son procesos. ¿Sí? Y en la vida uno tiene que fracasar, levantarse, caer, o me van a decir que muchos de nosotros no nos hemos desanimado y a veces no quiere tirar todo para
mandarlo a la MI, ¿sí? Entonces fue perseverante, pero al final logró lo que quería Leonardo da Vinci porque tenía pasión. Son las 5 claves de la vida. Y entonces, ¿cuáles son las 5? Primera, puede ser la primera, curiosidad. Ustedes vinieron aquí por curiosidad. Segunda, observación. En la vida tenemos que ser observadores. Tenemos que estar observando todo, y más nosotros como educadores, ¿no? Pero en la vida esencialmente. Tercero, sacrificio. Nada se consigue sin sacrificio. El sacrificio en la vida es fundamental. Steve Jobs, el dueño, cuando en Apple, lo echaron 2 meses de Apple, ¿no? Y finalmente volvió. Y entonces fue necesario sacrificarse en la vida. Pero también hay que ser perseverante. En la vida hay que ser perseverante porque sin perseverancia no alcanzamos resultados. Pero por último hay que meterle pasión. Y es lo que pasa en muchos docentes que no están apasionados por lo que hacen. Cuando uno está apasionado por lo que hace, eso se nota. Cuando uno es apasionado, vive feliz, contento, se levanta entusiasmado, ¿no? Sí, el hermano me dijo esta mañana que yo no lo veo contento, y yo no, porque voy a hacer lo que hago. No, también es que llevo semana y media en Bolivia y ya quiero volver a mi casa. Porque uno extraña la cama de uno, ¿no? Y mi semana y media. Y entonces es importante. Hasta aquí nos quedó claro la idea. Y entonces, ¿por qué inició eso? Porque los principios de una educación sostenible que tengo hasta las 10 me dijeron hoy, ¿no? Creo que tengo que cumplir horario porque ayer sí me pusieron a hablar 2 horas. Y eso que pensaba que, y eso que el hermano es lasallista, pensé que era salesiano. Los principios de una educación sostenible. Vamos a ver el siguiente video. Hay una economía que mueve el mundo y hay otra economía de la que nadie habla y que es mucho más importante. Crecemos entendiendo que la economía es el motor del mundo y que las decisiones más importantes se toman en base a los intereses económicos. Pero todos sabemos que esas leyes no explican el modo en que funcionamos por dentro. Es el momento de empezar a hablar de la otra economía. Una economía que habla del contacto, del cariño y del afecto. De cómo los seres humanos necesitamos cariño casi tanto como necesitamos alimentos. Y sabemos que tan dolorosa es su ausencia, como poderosa su presencia. Y que una buena gestión de esta economía es el camino más rápido hacia la felicidad. Puedes gastar sin límites. Y lo más maravilloso es que cuanto más gastes, más ingresos tendrás. Y te darás cuenta de que el mundo está lleno de maestros y de gente que necesita maestros. Y así, puede que algún día el mundo se mueva por la economía. Por la otra economía. Y entonces, el principio que vimos ayer es potenciar la otra economía, de la que no se habla, ¿no? Ayer hablábamos de la gentileza, la amabilidad, la ternura, la cercanía, el cuidado. Ayer hablábamos también de la sonrisa, ¿no? Qué bonito uno amanecer y decirle al otro buenos días, ¿cómo amaneció? Se lo dijeron al de al lado. Ya le dijeron buenos días, ¿cómo amaneció? Qué bonita se ve hoy, qué bien se ve hoy. Sí, díganle, esa es la otra economía, la economía del cariño que tanto nos hace falta. Es la economía que a veces nos olvidamos. Y usted no sabe si por decirle al otro buenos días, qué bien se ve, le alegra el día porque amaneció triste, melancólico, lo dejó la novia y se va a poner a llorar. No, eso es importante. Por eso, una orientación ecológica de la educación, aquí ya vamos a aplicar ya más a la educación, quien nos exige transformar los métodos de enseñanza. Y esto es importante. El pacto educativo es un basta del Papa Francisco. El Papa Francisco nos dice no podemos seguir educando igual que antes. El mundo ha cambiado y nos exige transformar los métodos de enseñanza. Hay que hacer que los estudiantes experimenten la naturaleza en su propia piel. Que salgan del salón de clase, insiste el Papa Francisco, que siembren árboles, que cuiden plantas, que en su casa creen huertos,
que salgan a conocer los espacios naturales de su ciudad. Esto es importante porque de nada sirve hablarles de la naturaleza si no entran en contacto con ella. ¿Sí? Que tengan animales en su casa, que cuiden a sus animales, que se la lleven bien con los miembros de su familia, con los miembros del salón de clase. Recuerden que no es solo cuidar la casa común, sino toda forma de vida que hay en ella, ¿no? Y esto es importante. Pero también es importante que nuestros estudiantes conozcan la diversidad. Yo, por ejemplo, como ustedes saben que la inteligencia artificial siempre ha existido. La inteligencia artificial, usted coloca algo en el celular y automáticamente le muestra videos de eso, porque la inteligencia artificial son algoritmos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí me mostraban que cerca de La Paz, a 1 o 2 horas, hay glaciares. Yo no sabía. Y muestran todo lo bonito, y ahora me muestran a toda hora en Instagram los reels de eso. Eso es conocer la diversidad, la historia de los paisajes, cómo se formaron estos glaciares, este río, por qué había agua, ahora no. Esto es importante que los estudiantes conozcan la historia de las montañas, de los ríos de su entorno. A veces nuestros niños no conocen su propio entorno. Y esto hace parte de una educación sostenible. A veces nosotros mismos ni siquiera tenemos conocimiento de estos espacios. Y esto es lo primero para iniciar una educación sostenible. Por eso también es importante que nuestro niño y joven valoren los personajes de su país, de su región. Qué poetas hay en nuestro espacio, pero también qué artistas, escritores, arquitectos, sabios, personas venerables. Esto es importante para hablar de sostenibilidad. Y esto no es solo de los profesores de ciencias naturales, son todos los profesores de la escuela. ¿Qué personajes han marcado nuestro espacio natural, social, cultural? La música propia de nuestro entorno, ¿no? Esto es educación sostenible. No sé si es fácil o difícil. Esto es fácil. Es muy fácil, porque es necesario que los estudiantes conozcan su entorno. Una maestra en Canadá trabajaba con puros inmigrantes africanos, y entonces le estaba enseñando a los niños de matemáticas. Yo no moví nada, ¿no? Es el Espíritu Santo que a veces llega cuando menos uno lo espera, se aparece. Ojalá llegue al Vaticano también, ¿no? Y resulta que la maestra le estaba enseñando en clase de matemáticas la mitad y un cuarto. Y entonces la maestra pues les enseñó y pensaba que los estudiantes habían aprendido y saca un chocolate. Y entonces lo saca y lo saca medio. Parte el chocolate a la mitad y empieza a darles. Y entonces ningún estudiante le preguntó a los estudiantes, bueno, ¿y esto qué es? Y entonces los estudiantes decían, no, denos un cuarto. Y entonces a todos los niños les preguntaba, denme un cuarto. Y la profesora, pero si les había partido la mitad. Y al final la profesora quedó triste porque se dio cuenta, dijo, estaba pensando, oiga, definitivamente no les quedó claro para la diferencia entre un medio y un cuarto. Al final, toda triste les pregunta, bueno, ¿y ustedes por qué no entendieron? Expliquen. Y un estudiante alzó la mano y le dijo, no, profesora, nosotros sí entendimos, lo que pasa es que si cogemos un medio, no le alcanza a los otros. Entonces todos preferimos un cuarto para que nos alcance a todos. Y entonces la profesora entendió que hay que entender el contexto de los niños y la situación particular de cada uno. A veces nosotros llegamos a juzgar al niño y no conocemos su vida. El pacto educativo es que a veces toca conocer su vida, sus sueños, sus ilusiones. Hay que conocer sus tristezas, sus miedos más profundos. Ya les decía ayer que los niños de hoy sufren de estrés, sufren de soledad, sufren de ausencia de cariño, como decíamos, la otra economía. A veces el papá solo lo regaña, ¿sí? A veces en su casa no encuentra ni el más mínimo afecto. Y resulta que un niño que crece sin afecto es un adulto que no va a transmitir afecto. Y entonces un adulto que no transmite afecto es un adulto infeliz, amargado. Y el amargado vuelve amargados ¿a quiénes? A los otros, ¿sí? Vuelve amargados a los otros. Por eso es importante. Vamos a escuchar. Seres humanos somos parte del ambiente, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí mismo, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable
proceso de exclusión. La crisis psicológica puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Y entonces el mismo Papa Francisco, recuerden que estos videos los consiguen en la página de CIEC, ¿no? Ustedes van a la página de CIEC, www.ciec.edu.co, y ahí sale en YouTube de CIEC y tenemos un montón de videos de 1 minuto, porque es que la gente un video de más de 3 minutos ya no lo ve, porque nosotros somos rápidos, queremos cosas rápidas, ¿no? Y entonces ahí en la página de CIEC y en el Facebook de CIEC, usted sabe que el Facebook lo usan nosotros, los viejos, los jóvenes ya no usan Facebook. Los jóvenes usan Instagram, otro tipo de redes, los viejos sí tenemos Facebook. Pero en el Facebook ustedes pueden seguir Confederación Interamericana de Educación Católica CIEC, y todos los días tratamos de colocar noticias actualizadas, y banners o infografías que van a hablar de estos temas, pero cosas sencillas, cercanas y cortas, porque los niños no ponen atención a grandes palabras ni grandes discursos. Por eso se trata de que los niños y jóvenes se sumerjan en el mundo real. Y el Papa Francisco dice que la escuela debe ser un laboratorio ético, social y existencial. Que el niño aprenda en la escuela por personas que tenemos más experiencia de los problemas que nosotros hemos tenido. No para que ellos no los cometan, sino para que cuando los cometan pues tengan las herramientas para poder solucionar. Que descubran la tierra también y sus propias manifestaciones. Esto es importante a la hora de hablar de principios de una educación sostenible, pero también es importante que conozcan la complejidad de la ciudad, sus diferentes lógicas, por qué hay tanto tráfico, por qué hay contaminación, ¿sí? Cómo las ciudades se vuelven ciudades sucias y cómo en las ciudades somos anónimos. Somos uno más en medio del mundo en el que está. Esto hace parte de interactuar y involucrarse en el mundo. Por eso el Papa Francisco insiste que la escuela no puede ser un búnker. La gran preocupación que hay es que los niños salen de la escuela y parece ser que la escuela no le enseña a vivir en el mundo. Porque el mundo es distinto. El mundo es cruel, despiadado. El mundo es agresivo. E incluso nosotros cuando estudiamos licenciatura, ¿cuándo aprendemos a ser docentes? Cuando vamos al salón. La teoría no nos sirve para nada. ¿Cuándo tenemos fe? Cuando pasamos por una crisis. Yo no paso por fe a punta de rezos, sino cuando paso por una crisis, e incluso crisis hasta donde no llego a no creer. O me van a decir que Jesús, el Hijo de Dios, no pasó por una crisis al final de su vida. Y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, se sintió solo. Me van a decir que uno a veces no se siente solo. Uno a veces no siente que está peleando contra el mundo. Y eso hace parte de la vida. Entonces, experimentar, vivir, que ellos puedan reconocer. Todo esto pertenece al ámbito de la ecología integral. Por eso el Papa Francisco, el éxito del Papa Francisco es que pasamos de una ecología verde a una ecología integral. La ecología tiene que ver con la vida. Y ayer empezamos a hablar de la vida misma, de nosotros mismos, ¿sí? Ayer empezamos a reconocernos. Dice un maestro, un discípulo se encuentra con su maestro. Maestro, me dejó mi mujer. Me dejaron sin trabajo y estoy enfermo. Y entonces el maestro le dijo, mire, recogió una piedra del piso y le dijo, mire, tome esta piedra, es un talismán, le va a cambiar la vida. El discípulo se fue, volvió a los 6 meses. Maestro, conseguí novia, conseguí trabajo, ya estoy mejor de salud. Gracias al talismán que usted me dio. El maestro le quita el talismán y lo bota y le dice, no sea bobo. El que cambió fue usted, porque el cambio está acá. No espere que el cambio venga de cosas externas a usted. Y Mahatma Gandhi lo decía, sé el cambio que quiere ser. En uno de estos encuentros una profesora me decía, no, es que cambiar la educación es difícil, porque los ministerios de educación, porque la directora del colegio, porque mis compañeros. Yo le digo, profesora, deja de buscar excusas, usted puede cambiar sin esperar que los otros cambien. El cambio comienza en uno mismo, pero a veces uno empieza, no, es que no puedo porque, hombre, usted puede cambiar desde su misma clase, desde su actitud, desde su metodología, desde su accionar. ¿Sí me hago entender? No esperemos que el cambio llegue de otros, porque duramos toda la vida esperando que el cambio llegue de los demás y yo no cambio. Por eso, veamos el siguiente video.
¿Cómo sufrimos cuando nos llega esa cosita que no cargan? Y cuando no cargan nos da de todo, ¿no? Yo estaba en la comunidad del Colegio La Salle, salesiano allá en la Cruz, y le digo al padre, se fue el internet. Y estaba en crisis. Y estaba en crisis, entonces tocó que ir a desconectar y cargar, y ya apareció el internet, pero nos preocupamos más por eso que por si se acaba la cuenta. Pero el internet por ahora no se acaba. ¿Sí? Por ahora no se acaba. El internet de conexión, pero el agua sí se acaba. ¿Sí? El agua, el problema es que no hay manera, y ahí tenemos que, por eso la educación es importante. Como hoy hablo menos que ayer, gracias a Dios, tenemos unos principios orientadores de la educación sostenible. Primero, lo primero es reconocer que la Tierra es más de un superorganismo vivo. Todo está conectado, dice el Papa Francisco, ¿no? Y hay que reconocer que la Tierra también tiene vida, y que la Tierra también se desgasta, y que a la Tierra no hay que hacerle daño. Uno bajando del aeropuerto de Riobamba en Quito, lo primero que encuentra es un letrero grande que dice Dios perdona siempre, el hombre a veces, la Tierra nunca. Y la Tierra nunca es que si usted va y deforesta, preciso, le aparece el sol y el árbol era importante para el agua, para bajar la temperatura. Dice que uno debajo de un árbol baja la temperatura a 1 grado, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces reconocer que la Tierra es mamá, es madre, por eso tenemos que ser buenos hijos, lo decía ayer, pero también que es una hermana que camina con nosotros y que tenemos la función importante de cuidar esa tierra. Segundo, esta diapositiva la pueden descargar de la página de CIED, donde dice diapositiva, ahí están todas, usted la puede descargar, porque ese cuaderno, usted este año que haga en diciembre lo bota. Entonces, así también quedan sus conocimientos y no entonces la pueden descargar para que ya se ahorren estar escribiendo. Claro que también escribir ayuda a quitar el sueño. Eso es importante. Segundo, rescatar ese principio de revinculación. Y aquí es importante, ayer les daba el ejemplo del Principito, ¿no? Cómo el Principito retrata al zorro que es importante crear vínculos. La importancia de vincularnos unos con otros es un principio supremamente importante. Nos necesitamos todos, tenemos que querernos todos, pero tenemos que sentirnos cercanos, ¿sí? Y entonces tenemos que buscar más lo que nos une que lo que nos diferencia. Y la escuela es importante, porque en la escuela de pequeño tenemos que enseñarle al niño a que quiera al otro sin importar su color de piel, sin importar sus creencias, sin importar ahora que ya nos toca la condición sexual, formar al niño para que desde pequeñito quiera al otro sin importar las diferencias que tenga con el otro. Ese es el principio y reconocer que somos interdependientes, ¿sí? Nos necesitamos. Uno cree que no, pero los insectos son fundamentales. Por cada ser humano que hay en la Tierra hay 10 millones de insectos. Y los insectos son importantes para mantener el equilibrio. O me van a decir que ahorita también las abejas no estamos preocupados porque las estamos matando con tanto químico. Y entonces uno va a decir, no, pero sí son importantes. Son importantes el principio de vinculación. Tercero, el tercer principio de la sostenibilidad es que tenemos que respetar los ciclos naturales. Y respetar los ciclos naturales es que tenemos que dar espacio a la misma tierra para que se regenere. Darle espacio a la tierra también para que ella misma, por sus propios medios, asuma. A veces nosotros estamos, que ayer les decía, dañando la tierra con tanto químico que termina devolviéndonos al ser humano siendo cancerígeno. Porque es importante regenerar aquellos renovables. Y esto es importante porque hay que formar a los niños y a los jóvenes, viendo lo que hay en nuestro paisaje, ver que lo que tenemos nosotros es limitado, ¿no? Y entonces esto es como ir en avión. Ustedes saben que cuando uno se monta en avión hay clase ejecutiva o business y hay clase económica. Pero si se llega a caer el avión, ¿quiénes se salvan? Nadie. Antes, si se cae así, muere primero clase económica, business, ¿no? Y uno pagando más, ¿sí? Pero resulta que en el avión hay todo tipo de comida. Pero nos damos cuenta que hay que racionar la comida, porque si no racionamos la comida, pues no nos va a dar tiempo. Ahorita la serie que dieron en Netflix, que es una serie de un avión secuestrado que llegó a Argentina, la gente en el avión empezó a pelear por el agua y por la comida. Y entonces eso es lo que pasa si no racionamos los recursos.
vamos a empezar a discutir en el avión, mientras va volando vamos a empezar a pelear unos con otros, a ver quién tiene derecho a comer más o quién tiene derecho a más agua, ¿sí? Y entonces tenemos que darnos cuenta que el respeto a los ciclos naturales es llegar a acuerdos, a no desgastar los recursos, pero también a tener lo necesario. No sé si ayer les quedó claro lo de los microplásticos, ¿no? Y que tenemos que hacer esfuerzo por no generar más microplásticos a la naturaleza, que ya lo tenemos en el interior del cuerpo. Escuchemos. All right, yeah, here you go. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Se acuerdan la película de Spider-Man, no? Cuando el tío abuelo le dice al de Spider-Man, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Fue el día que le mataron al tío, ¿no? El ladrón en los inicios de Spider-Man. Y nosotros tenemos un poder importante porque somos la última especie que piensa, que siente, que tiene espiritualidad, y tenemos que llegar a sentirnos interconectados, pero también valorar y preservar la biodiversidad. Toda forma de vida es sagrada y es importante, ¿sí? Y preservar esa biodiversidad, a veces es importante que los niños jóvenes tengan en su casa mascotas, que aprendan a cuidarlas, ¿no? Es importante que entren en contacto con esta biodiversidad, que en últimas, yo no sé si ayer les recomendé la serie El Planeta Tierra en Netflix. Es una serie donde cuenta las distintas extinciones masivas que hay en la Tierra, que han habido en la Tierra, según los científicos que se han podido descubrir. En los últimos 500 años han habido 5 extinciones masivas, ¿sí? Producto de un asteroide, producto de la misma naturaleza de los cambios, pero el problema es que la 6ª extinción la está generando el mismo hombre. Nosotros mismos estamos llevando a que la Tierra caliente tanto que no sabemos qué vaya a pasar con la Tierra, ¿no? Y antes se pensaba que los cambios llegarían en 2030, pero ya lo estamos viviendo. Ayer, por ejemplo, la noticia del huracán: aumentan los huracanes, aumenta la temperatura, escasez de agua. Ayer llegó una noticia que América Latina este año va a vivir efectos de sequía y efectos de calor terribles, que va a hacer que suframos por el agua. Y el problema también es que el agua se necesita para la agricultura y para la ganadería. Entonces, donde no tengamos comida, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comer plástico? Terrible, ¿no? Por eso es importante, pero también reconocer y valorar esas diferencias culturales. Somos distintos, pero eso no nos hace a otro superior o inferior al otro. El hecho de ser distinto es lo que nos enriquece. Y miren que no podemos cometer el error de cuando se construyó la Torre de Babel. En la Torre de Babel, dice la Biblia, el hombre quería ser como Dios y por eso quería construir una torre grande. Querer ser como Dios es el pecado más grande, ¿no? Y a veces en nuestros contextos hay gente que quiere ser como Dios, que quiere ser el primero. ¿No les pasa que cuando es refrigerio y hay que hacer fila, hay gente que se hace la boba para colarse? Eso es querer ser como Dios. Querer ser como Dios cuando buscamos siempre los primeros puestos, cuando buscamos tener el poder. Todo poder es tan pasajero. A mí me llama la atención porque los puestos son pasajeros. Sí, bueno, el único puesto que dura mucho es el del obispo, pero hasta los 75, cuando le aceptan la renuncia, ya no es más. Sí, y usted ve un obispo antes y después de la renuncia y cambia totalmente, ¿no? Los puestos en la vida religiosa son pasajeros. Todos los puestos son pasajeros. Nos recordarán si hemos sido capaces de dejar huella en el otro, ¿sí? Pero el querer ser como Él es precisamente eso: buscar los primeros puestos, buscar poder, buscar imponerse a los demás, a veces ofendiendo y agredir. Y entonces ahí tenemos, es un ejercicio de humildad, reconocer que hay que valorar desde lo que somos. A nosotros nos querrán por la forma de ser, no por el puesto que tengamos. ¿Sí van a entender? ¿Cuántos jefes en la vida nosotros hemos tenido? Muchos. ¿Y uno de quién se acuerda?
del jefe que le ayudó, del que lo marcó, del que le tendió la mano. Porque cuando se acordará uno del más mala clase que uno dice, uy, ojalá se haya muerto, no entiendes. El primer lugar a donde uno va después de que se muere es a la mente de las personas a las que usted tuvo contacto. Porque las personas van a decir qué bueno era o qué malo en la mente. Porque en todo entierro toda gente es buena. ¿Sí? Pero en la mente ya nosotros vamos a decir si era bueno o si era malo, ¿sí me hago entender? O era una persona bondadosa. Pero también exigir que la ciencia se haga con conciencia. Lo más curioso es que tenemos todos los avances necesarios en la Tierra. Todos los avances necesarios en la Tierra, ¿para qué? Para detener el cambio climático. Por ejemplo, apareció una máquina que hace que el dióxido de carbono que generemos se convierta nuevamente en oxígeno, pero no tenemos la voluntad de poner recursos para estas máquinas, ¿no? Tenemos máquinas que recogen en el mar todo el plástico que botamos, pero no vamos a invertir en ese tipo de máquinas. ¿Por qué? Porque no dan plata. Y la cultura capitalista es que lo importante es que hay plata, ¿sí? Y entonces es el gran problema. Tenemos todos los recursos, incluso hay investigaciones que hay bacterias que convierten el plástico en otras, pero no vamos a invertir en eso. Entonces el gran problema es que la ciencia se ha convertido en un negocio, y era el problema de las vacunas. ¿Cuáles fueron los primeros países que se vacunaron contra el COVID? Los que tenían plata. Y a nosotros nos llegó ¿qué? Tarde. Nos llegó tarde. Y en África se dice que el COVID se alcanzó a vacunar un 40%. Y entonces, ¿qué significa? Que la ciencia se convierte también en un negocio. E incluso hay una película, no me acuerdo ahora el nombre, que los medicamentos para las enfermedades se hacen si hay muchos enfermos, para que sea negocio, para que sea rentable, ¿sí? Y entonces también hay casos donde crean la enfermedad para que se multiplique y poder vender como tal estos medicamentos. O sea, la ciencia se debe hacer con conciencia. Pero vuelvo a lo de la Torre de Babel, que se me olvidó, perdón. Y entonces en la Torre de Babel todo el mundo terminó hablando su propio idioma y no se entendieron. ¿Recuerdan que en la Torre de Babel, que algunos dicen que ahí nacieron los idiomas, pero es la interpretación? Pero luego llegó el Pentecostés, y el Pentecostés dice que todos hablan distintos idiomas, pero sí se entendían en un solo corazón. Y entonces el gran paso que tenemos que dar nosotros es pasar de Babel a no entendernos a Pentecostés, a entendernos. Y ese es lo más difícil, porque los seres humanos es difícil que nos entendamos si no bajamos la guardia, si no reconocemos que tenemos que ser humildes, si no reconocemos que el otro también es importante para mí. Pero también superar el pensamiento único de la tecnociencia. ¿Qué quiere decir? Que hay que valorar el saber cotidiano en las culturas populares, ¿sí? Todo el saber del mundo agrario, hay que valorarlo. Hoy yo tuve que dar una conferencia en Chile, en Chiloé, la isla de Chiloé, sobre las claves del buen vivir, ¿no? Que es propio de nuestros indígenas, ¿no? Que se trata de comer lo saludable, comer lo necesario, de cuidarnos en todo, mientras el buen vivir es lo opuesto a vivir bien. ¿Sí? Que de una u otra forma nosotros nos han formado ¿para qué? Para vivir bien, no para el buen vivir. Y esto es importante, reconocer estos medios. Escuchemos.ไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่ใช่ไหมเอาลูกคุยกับแม่หน่อยคุยกับจะเอ๋แม่อยู่นี่เลยลูกเห็นแม่ไหมคะจำไม่ได้จะเอ๋มองคิดจังเลยปองแปงปองแปงปองแปงปองแปงปองแปง
Bueno, afortunadamente tengo un claro. La tecnología nunca podrá reemplazar al amor. Mire, ahorita con todo lo de la inteligencia artificial, tengo que dar una conferencia la otra semana para México de inteligencia artificial. Y me he puesto a detallar sobre todo las conferencias, los discursos del Papa Francisco, ¿no? Y ha sido activo en todo este tema. La inteligencia artificial es un invento más del hombre, como la imprenta, como el cuchillo, como el computador, como el celular. Solo que el celular, la imprenta, el cuchillo, solo funcionan si el hombre lo hace funcionar. El gran problema de la inteligencia artificial es que funciona ya por sí sola, ya no necesita del hombre. Y entonces por eso el llamado del Papa Francisco es a crear criterios éticos. ¿Se vieron en Netflix la película Atlas? Tarea, véanla hoy. Película Atlas, con Jennifer López. Es que hay que ver series, profesor, ¿usted no ve televisión? Los niños no tienen vida. Vean de Netflix, porfa, la película Atlas. ¿Qué pasa en la película? Le voy a decir solo una cosita después. La inteligencia artificial detecta quién es el que va a destruir el mundo y quién es el hombre. Y entonces la inteligencia artificial decide matar al hombre porque es el que va a destruir la tierra. Y entonces la lucha entre los humanos y la inteligencia artificial. Ese es el gran problema, que si nosotros tenemos que ponerle todos estos criterios éticos a la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar en la educación? La inteligencia artificial nos va a ayudar a mejorar, a encontrar contenido fácil. Porque recuerden que la inteligencia artificial tiene todas las bases de datos. Y entonces la inteligencia artificial nos va a ayudar a reunir contenido, a buscar bibliografía. La inteligencia artificial nos puede ayudar a nosotros a hacer las evaluaciones y a calificar las evaluaciones. Nos va a quitar trabajo a nosotros, qué bien, pero la inteligencia artificial no va a poder lograr lo que es esencial en la educación, que es el contacto humano, el dialogar con el otro, el mirar a los ojos. La inteligencia artificial puede detectar si un estudiante está triste o no por la temperatura, porque hace el estudio de la temperatura del ser humano por el rostro, pero nosotros somos los que vamos a poder darle un abrazo. ¿Sí me hago entender? Y entonces la inteligencia artificial nos va a ayudar a mejorar procesos al mundo educativo, pero la inteligencia artificial nos va a permitir a los docentes dedicarnos más a la inteligencia emocional o la vida emocional del estudiante. No, la inteligencia artificial va a quitar trabajos repetitivos y mecánicos, pero ahí la inteligencia artificial no es creativa. ¿La creatividad de quién es? El hombre. Por eso nosotros tenemos que formarnos para ser creativos, propositivos, para entender lo emocional. En eso la inteligencia artificial no nos va a poder ganar. Y ojalá que el año entrante los congresos, el año entrante la B, nos dediquemos a tocar los temas de inteligencia artificial. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué? Conocer lo que nos aporta, pero también lo que nosotros vamos a aportarle. Otra cosa que la inteligencia artificial no va a poder va a ser los movimientos. La inteligencia artificial, al ser máquinas, y por más un robot no va a poder tener los movimientos que uno tiene rápido, ¿no? Estos movimientos que uno tiene por más que se esfuerce y por más que quieran, los aparatos no van a tener sentimientos ni emociones. Eso es característico de ¿qué? De nosotros, producto de los mamíferos, ¿sí? Que viene de los mamíferos. Y eso es importante, por eso el video y por eso quería que los maestros tenemos que enfatizar mucho en la vida emocional. ¿Sí? Tenemos que enfatizar mucho en esa vida emocional y en esa vida que nos permite a nosotros establecer vínculos y contactos con los niños y jóvenes. ¿Sí? Y ahí podemos, como tal. Profe, si quiere al final me pregunta para terminar las ideas. Por eso tenemos que valorar las virtualidades contenidas en lo pequeño. Esas virtualidades contenidas en lo pequeño, en lo que viene de abajo, en el compartir con los niños y jóvenes. ¿Sí? Entonces hay un proyecto que busca que los niños también tengan idea y propongan y busquen ellos mismos soluciones. ¿Ya me toca terminar o ya pasamos? ¿Ya? Pero también dar centralidad a la equidad.
Pilas, ahí tenemos que poner atención, tenemos que formar en la equidad, en la justicia social, en estos valores que son tan importantes y en el bien común. Tenemos que pasar del bien particular al bien común, ¿no? Y esta manera la oración enfatizar en la comunidad, ¿no? Que es espectacular. Y décimo y último, rescatar los derechos del corazón. Rescatar los afectos, la razón sensible. En CIEC hicimos un documento sobre esos derechos del corazón, ¿no? Que es tan importante los derechos del corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón están los valores, en el corazón están los sueños, en el corazón están las utopías, en el corazón surge el respeto, la colaboración, el amor, el entusiasmo necesario para las transformaciones. Ayer inicié que todo esto tiene que ver con la vida espiritual del ser humano. ¿Qué es lo que nos entusiasma? ¿Qué es lo que me hace levantarme todos los días? ¿Qué es lo que me permite sentirme conectado a todos? En eso la máquina no nos va a ganar, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos que hacer un proceso importante. Veamos el siguiente video. Listen up, babies. Life's not fair. You get no say in the world you're born into. You don't decide your name. You don't decide where you come from. You don't decide if you have a place to call home, or if your whole family has to leave the country. Yeah, it's messed up. You don't decide how the world judges a person like you. You don't decide how your story begins, but you do get to decide how it ends. Yes! De nosotros depende cómo va a terminar la tierra, ¿no? De nosotros depende porque nuestros niños y jóvenes con una educación sostenible deberán sentirse profundamente unidos a la madre tierra, hermanados con todos los seres vivos, preocupados y solícitos por todo cuanto existe y vive, y con una conciencia nueva que es la conciencia planetaria. Este es el objetivo de la educación sostenible. Por eso seremos seres de solidaridad, seremos seres de compasión, de cooperación, seremos simplemente humanos. Por eso ayer hablábamos de que hay que reinventarnos como seres humanos, que ven y tratan a sus semejantes como hermanos y hermanas. Qué fundamental es, ¿sí? Es la fraternidad que tanto insiste el Evangelio. Pero también, con esto termino ya porque lo tengo ahí a ustedes, pero a mí me tocaron, entonces es mejor pedir disculpas que permiso. Ayúdanos a ser comunidad que sale al encuentro de todos. Ser comunidad que sale al encuentro de todos. Salir a encontrar a los demás. Pero también salir a dejarse encontrar. Porque el encuentro no es una limosna. Es jugarse por un estilo. Es caminar juntos. Escaparse del solitario y del aislamiento para estar junto a los demás, con los amigos, con la familia, con el pueblo de Dios, todos juntos rezando delante de la vida. Bueno, recuerden que la Asociación Boliviana de Educación Católica hace parte de la CIED desde el año 46. Ya somos viejitos, hermano. Desde el año 46 la beca hace parte de la Confederación Interamericana de Educación Católica y que hacemos parte de una red más grande de educación donde hay más de 30.000 escuelas y colegios católicos en el continente. Y la revolución es que podamos hacer realidad todo, primero el Evangelio y segundo la propuesta del Pacto Educativo Global. Esto es una auténtica revolución, dice Francisco. Por eso todos nuestros materiales y todos ustedes pueden acceder a la página web que ya les di ayer. En el Facebook de CIED pueden ir al evento en Argentina, ¿no?
pueden llegar y decirle al director que el evento argentino es de Pastoral Latinoamericano. Y todo esto gracias a que ABEC paga la cuota CIED y la CIED se sostiene gracias a la cuota que paga ABEC. Entonces, páguele a ABEC la cuota para que pueda sostenerse también ABEC. Muchas gracias.